Listo, muy buenos días. No me apareció mi cámara, pero no sé si por ahí ya me están escuchando. Ahí sí me pueden mandar un mensaje en la parte del chat para confirmar. ¿Sí se escucha? Excelente. Guillermo, muy bien, muy buenos días. Nada más para checar si por ahí, por favor. Muy bien. Sergio, Juanita, Luis Salinas, contador, ¿cómo estás? Vamos entrando, vamos iniciando. Vaya, tenemos muy buena afluencia el día de hoy. Dejé que inicien los demás chicos y vamos a ver que me diga ya la cita de que ya podemos compartir. Perfecto, muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, muy buenos días. Por ahí ya la presentación ya la tienen, ya la estoy pasando ahí en la parte de lo que es la compartida. Y este tema que estamos viendo para la parte de lo que es
la parte de lo que es esta DIOT. Ha sido muy interesante porque toda la semana pasada y la antepasada, la semana pasada ha sido un Villacrucis, casi casi con la presentación de la DIOT, que sí se podía, que no se podía, que habilitaron un portal, que no lo habilitaron, este, que sí nos permitía o que no nos permitía. Y al final lo que hizo el portal fue una malamente, una chiqui prórroga, habilitó los dos portales y al día de hoy todavía se sigue permitiendo el envío de la DIOT por la versión anterior y por la versión nueva. Entonces, pues vamos a iniciar un poquito con este tema. Eh, por ahí algunos de los cambios, sobre todo cómo viene para la parte del sistema de Compact y cómo vienen los cambios. Lo que un servidor, ahora sí que se ha estado topando y lo que ha estado viendo en cuanto a la información. Listo. Ahí está, ahí estamos. Ya me lo pasó. Perfecto. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Para la parte de este sistema o de la parte de lo que vamos a trabajar, lo que vamos a ver, vamos a ver cómo se genera el archivo para la DIOT, pero no nada más ver cómo se genera, sino todo lo que conlleva ahora hacer ese cambio. Entonces, aquí bien importante sobre todo el cómo se va a generar el reporte para lo que es la parte de la DIOT. ¿Qué es lo que me está pidiendo el portal? ¿Qué es lo que me está pidiendo ahora con los nuevos cambios? ¿Y qué es lo que me está generando ya de información? Entonces, vamos a trabajar con ese apartado el día de hoy. ¿Cómo vamos a hacer el cambio en el caso ya del sistema de Compact? Cómo vienen algunas, yo le llamo puntos finos, realmente al final de cuentas, en lo que tenemos que ir viendo es qué es lo que me está pidiendo la autoridad, cómo me lo está pidiendo la autoridad y sobre todo el qué voy a generar. Vamos a ir rápido, prácticamente sobre qué es la DIOT, los cambios, un poquitito bueno, prácticamente cómo se va a manejar en el sistema de Compact, cómo vamos a manejar los tipos de tercero, los tipos de operación. Híjole, la mera verdad, cómo viene la captura en las pólizas. Necesitamos ahora sí entender un poquito de lo que se llaman conceptos y subconceptos de IVA, porque necesitamos hacer una clasificación. ¿Por qué? Porque la correcta clasificación de estas operaciones, dependiendo de lo que es el régimen y sobre todo la actividad, lo que vamos a tener que hacer o lo que vamos a tener que estar validando es proporciones, qué tanto es acreditable, si no fue deducible, si es exento, si es zona fronteriza, si no es zona fronteriza, si es resto del país y sobre todo algunos escenarios. Eh, Se llaman más que nada una reestructura de impuestos o reestructuración de impuestos. Ahí sí necesitamos ponerlo y ponerlo bien claro. Entonces, este apartado prácticamente, ahora sí que de lo que me estoy topando, les va a ayudar un poquitito a entender los cambios. Igual, les comento, para la próxima semana voy a estar viendo el tema de la nómina. ¿De qué es el tema de la nómina? Los cambios de la reforma. Igual al final pongo la diapositiva. Eh, está muy interesante ¿cómo se llama? Esta diapositiva, porque vamos a decir, en el financiero, Hugo René Ortiz hace una analogía muy interesante. Esa analogía interesante de lo que es el SAT es de que si el SAT fuera una pareja celosa, la DIOT sería su versión de un interrogatorio con pruebas en la mano. ¿Qué quiere decir? Que no basta con nada más pagar, sino que tenemos que acreditar que todo lo que hicimos estaba correcto y estaba bien. Entonces, el problema de la DIOT es de que ahora vienen muchos cambios en los cuales a la autoridad no le va a quedar duda acerca de la información de lo que tenemos. Entonces, cuando me dicen, Alejandro, en cuanto a la información, ¿qué sería lo recomendable? Pues lo recomendable sería tener mucho cuidado, sobre todo en cómo estamos clasificando la información. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo una muy buena captura de información contable,
y esta la soportamos con la información fiscal, pues prácticamente ya la tenemos amarradas. Pero, ojo, si hay operaciones que tenemos por ahí, por justificar o por acomodar, pues sí vamos a tener que tener mucho, mucho cuidado. Entonces hay que tener cuidado con ese. Entonces, ¿qué vienen de cambios en la parte de la DIOT? Estos cambios en la parte de la DIOT eh, vienen muy, muy práctico, muy interesante, porque ahora lo que me dice la autoridad es que, bueno, hicieron los cambios a partir del 3 de febrero del 2025, y lo que me dice ahora la autoridad eh, es que ya pusieron una nueva plataforma. Estaba bien padre la plataforma, muy, muy, muy guinda con blanco y muy acomodadita y muy, muy, muy padre. El problema era la información que sobre todo nos estaban pidiendo. ¿Por qué? Porque pues eliminaron el punto exe o el ejecutable que utilizábamos siempre para generar el archivo punto .dec, en este caso el apartado de la DIM. Entonces, en el apartado de la DIM, que pues, jalaba mi archivo TXT y ese TXT lo jalaba al archivo de la DIM y lo validaba y luego el último checaba y con ese generaba el punto .dec y de ahí lo subía al portal, pues fue eliminado. Entonces ya va directamente cargado hacia allá y ahora lo estamos cargando directamente en un portal. En el portal nuevo, aquellos que ya nos fuimos a meter y que por cierto ha sido algo bien interesante, entre sí cargaba, no cargaba, que se validaba, que no lo validaba, que sí se aceptaba y no, no, no fue un viacrucis. Pues realmente hay algo bien interesante que en lo cual nos decía Alejandro, bueno, ¿y qué tanto cambió? Pues bueno, nada más de entrada. En la anterior teníamos 24 requerimientos que dentro de la estructura de lo que era con la pestaña de control de IVA, eh, la captura de la póliza y sobre todo la información que era la pestaña 3 y la pestaña 4, que era la parte de causación y control de IVA, nosotros ya podíamos generar las 24 columnas que en cierto modo el portal nos pedía y lo hacíamos a través de la aplicación de y la carga del punto DEC. Ya si eran muchos, pues lo metíamos en USB o en un CD. Entonces, a partir de ahí, oh sorpresa, nos vamos topando de que ahora piden 54 requerimientos, 54 campos que tenemos que llenar. La plataforma es en línea. La carga puede ser manual si no tienes tantos registros y si tienes el tiempo suficiente para poder hacer un desglose de cada operación. O en este caso, hacerlo a través de un TXT. Y este TXT, pues sí estaba algo interesante porque pues lo cargábamos y ahí se quedaba validando. Pero bueno, al final de cuentas, pues ahí entre las 12 1, 2, 3 de la mañana que nos permitía, y ya el fin de semana que por ahí el contador Francisco Rangel, que le mando saludos, dijo, adiós viernes, sábado y domingo botanero. Entonces, por ahí tuvimos que trabajar un poquitito de tiempo extra. Entonces, ya con estos cambios, vamos a ir viendo los cambios que estaban pidiendo. Primero, los datos del tercero declarado. Valor de actividades o actos, IVA acreditable, IVA no acreditable y los datos adicionales. Lo interesante es que ahora tenemos que ir clasificando la parte de IVA acreditable, pero ahí viene un puntito que es bien interesante, de acuerdo a su tratamiento fiscal. Híjole, ahí vamos a empezar a tener problemas, porque aquellos que les encanta hacer notas de crédito, anticipos, pagos parciales, pues vamos a tener un pequeñito problema para clasificarlo, sobre todo en la parte de conciliación de IVA contable fiscal. Ahora tenemos que identificar la proporción del IVA. Ojo, aquellos que tenemos actividades con cero, grabadas, exentas, o que tenemos eh, a un contribuyente con diferentes regímenes, pues obviamente ahí vamos a tener que estar teniendo vamos a estar teniendo que ver información acerca de lo que vamos a estar contabilizando y sobre todo clasificando. Si tengo clientes en la zona sur, en la zona centro o en la zona fronteriza, en la parte norte, pues prácticamente por ahí vamos a tener que estar mandando información de qué fue lo que se hizo. Y aquí viene algo muy, muy interesante.
sobre todo la parte de los actos o importaciones tangibles e intangibles. Híjole, empecé a ver la información, sobre todo con los que tenemos de comercio exterior, aduanas, los gastos aduaneros, sobre todo la parte de IVA virtual, los gastos de los que son, lo que tenemos con los agentes aduanales. Híjole, ahí vamos a estar. Ahora tenemos que estar revisando si es IVA exento, tasa cero, un objeto de impuesto. Ojo, este apartado de no objeto, sin objeto de impuesto son algunas clasificaciones muy interesantes. Y todo esto, pues prácticamente en teoría, lo que sí es que de los 24 a 54 campos, pues agregaron muchos del tercero declarado, el valor de los actos y sobre todo los últimos, acreditable, no acreditable, los datos. En teoría lo simplificaron, no, lo complicaron. Entonces, ¿por qué? Porque sí tenemos que cargar información. Mayor facilidad digital, obviamente para el SAT. ¿Por qué? Porque esto de entrada y platicando con gente de los de sistemas, eh, estas columnas son una antesala a un XML. ¿Por qué? Porque ya va columniado. Y toda esa información columniada, nosotros le estamos dando prácticamente la información de toda la operación que hicimos. Y como lo platiqué precisamente con el contador Agustín en ahora sí que en un breve chascarrillo, eh, lo que él decía era de que el proceso ya viene a partir del XML. ¿Qué quiere decir? Que con esto, a lo mejor en un lapso de 6 meses, probablemente o va a ajustar XML o va a ajustar información para poder recibir más de las operaciones que estamos haciendo día a día. Entonces, ahora se va a basar sobre todo en la emisión del XML. Y una de las cosas que habíamos comentado era de que, oye, ¿y luego qué onda con la ley del IVA o la ley del IVA, la ley de ISR? Donde nos decía que, pues de acuerdo a la fecha de operación, algunos facilidades que tenemos para hacer las declaraciones o el autoacreditamiento, pues al final de cuentas se va a basar sobre todo en la emisión del comprobante y sobre todo si le pusiste PUE o PPD. Y ahí viene el otro problema, PPD. Cuando es PUE, híjole, como siempre les he dicho, si alguien te dice que le hagas un comprobante cuando no te lo ha pagado, acuérdense lo que nos decían de niños algunos que todavía estábamos en alguna otra parte, que nos decían, aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Entonces, no es que no lo generes. Mientras puedas hacer un PUE y este se pague antes del 30 de cada mes, no hay problema. El problema es que si tienes el control necesario y saber de qué ese comprobante no te lo pagaron, no te metas en camisa de once varas. ¿Por qué? Porque le estás diciendo a la autoridad que de acuerdo a la generación del documento, pues tienes ese impuesto o ese XML en el cual ya lo acreditaste. Y si no lo acreditaste, pues vas a tener que hacer una aclaración. Pero la misma regla te dice que si no hay comprobantes que se pagaron con, pues, al día primero del mes siguiente, tú tienes que generar un PPD, cancelar y relacionar el documento y ahora sí a generar un complemento cuando te paguen esa operación. Entonces, en este caso, yo les diría, ojo, no hagan ya, a menos que sea muy, muy claro, o sea, muy seguro el pago, háganlo. Y sí está. Pero si hay operaciones que no se pagaron el día 30 como fue, pues mejor vayan tomando algunas medidas y vayan generándolas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en cierto modo, mucha de la operación viene. El requisito de la firma vigente. ¿Qué onda con ella? Digo, a final de cuentas, ¿hay que tenerla? Sí. Pues vamos a tener que meter la información. Digo, la carga manual optimizada, pues se supone que son poquititos, pero esos poquititos documentos, pues obviamente sí requieren información. Ahora, ¿cambia algo el formato del archivo? Pues en teoría está más o menos estructurado, pero sí ya vimos algunos cambios que ya los está validando. Validaciones generales, todos los campos son obligatorios. Recuerden que si no han enviado la información con la nueva estructura, está todavía habilitada para la estructura anterior. No quieras subir un archivo de la versión nueva, que es la versión 2.0 de la DIOT,
en la plataforma anterior porque te va a marcar error. Y lo mismo va a suceder si generas un archivo de la versión 1 de la DIOT en la nueva plataforma porque te va a decir que la estructura de los campos es incorrecta. Prácticamente yo les diría, ojo, si ya tienes la versión 2 vete hacia la versión nueva. Si tienes la versión 1 vete a la versión nueva. Como quiera, aquí una de las cosas que estaba platicando precisamente con la contadora con la contadora Claudia, una contadora con la que estamos en un despacho. Me dice, oye Alejandro, pero es que yo quiero enviar algunas complementarias del 2024. ¿Me va a dejar con la versión nueva? No. Hazlo con la versión viejita porque todavía falta que la versión de las complementarias en la versión nueva sea la misma y el portal la valide. Entonces, ojo, ahí tenemos que hacer un cambio. Ahorita lo vamos a ver como quiera, por el final del día, para que lo tengan ahí. Ahora, estoy haciendo mucho énfasis, sobre todo en la parte de lo que es la información del IVA acreditable de acuerdo al tratamiento fiscal, sobre todo estos puntos. Los voy a estar repitiendo bastante porque es lo que generalmente en la captura he estado viendo. Eh, por ahí ya viene la información de cómo es el armado. Generalmente el sistema de Compact ya está validado, lo cargamos, agregamos el archivo, lo generamos como si lo hacíamos anterior, pero ya prácticamente en la misma operación. No ha cambiado, nada más que ahora es en portal. ¿Y qué vienen de cambios, Alejandro? Porque a final de cuentas, en cierto modo, pues para saber qué voy a manejar o qué voy a hacer dentro de la información. Bueno, dentro de lo que es la DIOT para el 2025. Uno de los cambios, o los cambios que prácticamente vienen, los cambios que prácticamente vienen, es los datos del tercero, en este caso, pues mis proveedores, y qué tipo de tercero, tipo de operación, RFC, el ID fiscal, aquellos que manejan extranjeros, el nombre del extranjero, el país, la jurisdicción y el lugar de jurisdicción fiscal. Valoro actividades, si hay devoluciones o descuento, y sobre todo hay que decirle si es norte, sur, resto, si es importaciones tangibles o intangibles. Y de estos son 10 campos, del primero son 7. De los siguientes, del IVA acreditable, si tienes grabado se aplica proporción y lo mismo si es norte o sur. De estos son otros 10 campos. Del IVA no acreditable, este está bien bonito, son 20 campos. O sea, del IVA acreditable dime si es grabado, se aplica proporción, en dónde lo aplicaste y qué tanto, qué tanta proporción. Pero del no acreditable, este sí es bien chismoso. Dame la proporción, dime por qué. Si está asociado a actividades exentas, si no está asociado a actividades no objeto, norte, sur, resto del país, si son tangibles, intangibles, y son 20 columnas. Nada más para que te des una idea de qué tan desconfiado es para decirle que no es acreditable. Y los datos adicionales, estos son una chulada. IVA retenido, actos o importaciones exentos, actos nacionales, actos o actividades tasa cero, actos no objetos nacionales, actos no objetos importaciones, y el que hay que poner mucha atención. Y de mucha atención es el manifiesto que se dio efectos fiscales a los comprobantes. Y ahí aquellos que, por así decirlo, que ven, cuando yo en lo particular veo de manifiesto que dio efectos fiscales a los comprobantes, me lanza una antenita que se llama 69B en algunos casos. ¿Por qué? Porque tú ya le estás diciendo que le estás dando efectos fiscales a todos los comprobantes que tienes y estás manifestando que sí y lo estás firmando con fiel, lo que quiere decir que tú estás declarando de que pues sí los vas a hacer válidos. Y si alguna situación de un no localizado, no localizable o algún dato por ahí tiene que pegar, pues normalmente pues hay que tener mucho cuidado. Ahora, también viene sobre todo que tenemos operaciones en las cuales no tenemos, eh, no tenemos operaciones en las cuales no tenemos comprobantes. En algunos casos pueden ser
Acuérdense de Telmex, acuérdense de Aguas de Saltillo o algo, acuérdense de si tenemos contratos en la cual una persona física tiene el contrato, pero el local donde renta está a nombre de alguien más o no está a su nombre, o simplemente las comisiones bancarias que a veces no se nos generan en el periodo del mes o que no se están generando correctamente. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, de todos estos vienen los 54 campos. Literalmente viene la información. Ya voy a meter en tema, ya voy directamente sobre Compact. ¿Por qué? Porque aquí la versión la que voy a trabajar es la versión 18. Alejandro, ¿cómo sé cuál versión es la que tengo? Bueno, lo primero que tienes que hacer es irte ayuda acerca de. Y si tienes versiones 17, estás bien. ¿Por qué? Porque es todavía con la versión con la que puedes enviar la 1.0 de la DIOT. Pero si quieres cargar ya la versión 2.0, prácticamente debes de tener la versión 18. Y esta versión 18, que es donde ya, donde vienen los cambios principalmente, en el caso de aquellos que manejan lo que es la licencia anual, llámame, lo que hago la instalación y te genero, y ya con eso puedes generar la parte de la versión. Los que son tradicionales hay que revisar porque generalmente en el caso de los tradicionales, si tienes versiones 15, 16 y 7, pues obviamente ahí hay un cambio de licenciamiento, hay que informarte. Ahora, en este caso, para lo que es la captura, primero tenemos que ir revisando bien el padrón de proveedores, el tipo de tercero, el desglose de IVA y la operación de proporciones y sobre todo, y como les digo, estoy haciendo un chorro de mención sobre este apartado porque tenemos que hacer la visualización y la generación. Esto es como que el esquema de trabajo que siempre hacemos, pero donde tenemos que hacer un puente muy grande es en la parte inferior, que es proporción, concepto, subconcepto de IVA y causa de IVA no acreditable. Ojo, esto es donde yo quiero entrar. Entonces, lo primero que tienes que hacer es que tienes que revisar tu padrón de proveedores. Y este padrón de proveedores, pues obviamente la recomendación es donde lo veo. Y cuando yo me acerco a revisar con algunos de mis clientes, con algunos de ustedes, que vengo que vengo a checar o que simplemente hago una revisión, pues obviamente no veo que está habilitado el apartado de control de IVA. Y generalmente me dicen, es que yo genero los XML o genero cierta información o hago algo, pues prácticamente lo que hago es que voy y reviso si el control de IVA está correcto. Y aquí lo vamos a hacer. De hecho, realmente lo que quiero es ir validando que toda la configuración que tú tienes, sobre todo para la parte de control y captación de IVA, sea la correcta, porque a final de cuentas el tipo de tercero y tipo de operación está validado sobre el padrón de proveedores en el menú superior control de IVA. Y si no lo tienes habilitado todo ese padrón de proveedores en el control del IVA, pues ya marchamos, porque desde ahí ya estamos mal. ¿Ok? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque para el proveedor nacional solamente teníamos tres campos. Uno, prestación de servicios profesionales, otros y el de arrendamiento. Si se fijan, ahora para la parte de lo que es proveedor nacional, agregaron uno, dos, tres, cuatro, cinco campos para identificar al proveedor nacional. Para el proveedor extranjero agregaron tres y nada más era uno que era proveedor global extranjero. Y para el proveedor global agregaron el 87 para identificar todas tus operaciones con operaciones globales. Y ahí te encargo, si estás haciendo operaciones en las cuales no tienes acreditamiento o no tienes control o no tienes comprobantes para hacer operaciones, pues ahí te encargo. Ojo con eso porque ahí tienes que meterlo y debes validar. Entonces, ya desde ahí, pues tenemos que empezar a generar. ¿Qué es lo que primero tienes que hacer? Bueno, dentro del sistema de Compact se van a visualizar los tipos de operaciones. Sin embargo, lo primero que tienes que hacer es ir a revisar la menú configuración, la pestaña control de IVA y revisar que todas estas palomitas estén habilitadas. Si me voy a Compact, te vas aquí a redefinir empresa y te vas a la pestaña de IVA. Y así como lo tienes, si quieres, tómale una captura de pantalla, tómale una foto y nada más dame chance de que salga. Y
empieza a revisar que todo esté palomeado, porque es de lo contrario, pues obviamente mucha de la información que vamos a hacer, pues no va a venir. Tengo que tener estas palomas y de esto tú debes de tenerlo de acuerdo a tu IVA causado, si es exento, si es cero, si tienes otras tasas, si tienes retenciones o si tienes operaciones en las cuales, pues ahí prácticamente, pues te vas a topar. Entonces, por ahí, esto es lo primero que tienes que ir a revisar. Menú superior, configuración, redefinir empresa, pestaña número 5 y revisa que todas estas palomitas estén habilitadas. Una vez que le estén habilitadas, le vas a decir aceptar. Ya que lo tienes ya configurado, pues ahora sí yo ya empiezo a hacer operaciones y empiezo a revisar el dato del padrón de proveedores. En el caso del padrón de proveedores, estos son los campos que, como les dije, se habían agregado. ¿Y qué vamos a tener que ir a revisar? Bueno, vámonos acá, nos vamos de este lado y aquí en control del IVA ya se habilita el padrón de clientes y proveedores. Este padrón de clientes y proveedores, tú lo que tienes que hacer es revisar cada uno de los proveedores con los que estamos manejando. Ejemplo, pues mira, yo aquí tengo Teléfonos de México. Yo en este caso dice que es el 16, es proveedor nacional y tiene el campo de otros. Ok, no tengo problema porque este sí está bien validado. Lo que sí voy a tener que revisar son aquellos en los que tengo como proveedores extranjeros y que estén validados, proveedores extranjeros, otros, el número de ID fiscal, el nombre, de dónde es el país de residencia y sobre todo su nacionalidad. Y si tiene operaciones o no tiene operaciones, o si son ceros o si son exentas, para que desde aquí ya vayas haciendo las correcciones. Y otra cosa, si tú quieres hacer un proveedor extranjero en los cuales tú tenías XX 0101010001 para identificarlos. Cuando tú le des un guardar y le digas que es un proveedor extranjero, otros te va a aventar un error. Y aquí es donde tenemos que estar revisando aquellos que tienen operaciones con extranjeros, operaciones con comercio exterior, donde los cuales quieres hacer estos cambios. ¿Qué quiere decir el sistema? Que si yo agarraba, vamos a decir, no sé, aquí ahorita se me ocurre un cliente que se llama Mando. Mando es Mando de Estados Unidos, Mando de América. Y yo lo tenía para el RFC con un RFC de 010101 y el último, porque tenía muchos proveedores. Pues ahora lo que tengo que hacer es revisar que todos los proveedores tengan su RFC correcto. ¿Por qué? Porque de entrada es un requisito para la DIOT. Entonces vamos a tener que revisar a mis proveedores extranjeros que cumplan con esta estructura y con estos campos, porque de lo contrario me va a rechazar el archivo y no me lo va a generar. Entonces, ojo con eso porque sí va a ser bien necesario. Y luego, de este lado, el proveedor global. Si tú le pones este RFC y le dices que es un proveedor global, te lo va a echar para atrás. Oye, es que yo lo estoy utilizando ahí como comodín, Alejandro, y pues es para acomodar mis IVAs y para poder echarle, vamos a decir, para jugar con la proporción. Bueno, pues ahí te encargo porque ya no te lo va a aceptar. Entonces, ahí vas a tener que estar revisando a tus proveedores que utilizas para operaciones de que no tenías comprobantes y jugar con ese porcentaje de IVA, que ya no te va a dejar jugar con ese porcentaje de IVA, porque ya pide que el RFC no sea para el proveedor global. Entonces, ya en cierto modo nos están obligando a que ya no lo utilicemos de esa manera. ¿Va? Igual, si tienes operaciones con prestaciones de servicios profesionales, arrendamiento, alguno otro, clasifícalo de manera correcta, ya que muchos de las retenciones de IVA eh, se van a aplicar de acuerdo al tipo de tercero y te lo va a validar. Y además, como dice mi estimado César Botello, todo lo que declares será utilizado en tu contra. Y aquí, como también menciona, es fiscalizados los unos a los otros. Nosotros mismos estamos fiscalizando a los terceros, a todo el mundo. Entonces, ojo con eso.
y sobre todo checar las operaciones con proveedores globales. Si tienes extranjeros, mételos como extranjeros globales. Si tienes operaciones con ventas al público, mételos como globales, pero nacionales. Ojo con las operaciones que tengo con ingresos varios, acciones o accionistas, socios y las retenciones, porque por ahí también vienen ciertos valores en los cuales los vamos a tener que declarar y ahí lo que va a tener que hacer es de que vienen estos campos y se van a tener que validar correctamente. Entonces, ojo con esto porque son algunos de los datos. Vámonos un poquitito ya a la parte de lo que es la captura de la póliza. Y en la captura de la póliza nos vamos a ir a revisar el cómo vamos a ir clasificando la información. En esta información de la captura de la póliza o la captura de información, nosotros vamos a tener que ir validando, eh, sobre todo este apartado que en cierto modo yo les digo que son un dato que se llaman puntos finos. Y este apartado de puntos finos es configurar los proveedores, clasificar el IVA y generar. Entonces, ya desde aquí nada más permiten, porque tengo que hacer una capturita de pantalla. Ya desde aquí vamos a tener que hacer ciertos apartados para poder clasificar la información y ya nos vamos a ir directamente sobre el cómo. Y ahora, eh, ¿cómo vamos a clasificar las operaciones? Sobre todo al rubro. Hay un caso que se llama reestructuración de impuestos, que se llama en el sistema de Compact. Eh, voy a hacer un evento acerca de esta parte de reestructuración de impuestos, pero ya es prácticamente, es lo que yo llamaba control de IVA. Pero control de IVA ahora lo clasifica de cierta manera que hay que reestructurar cierta información para hacer un desglose de información de los impuestos acreditables. Si se acuerdan, en las versiones 17.2, 17.1, se utilizaban el desglose de impuestos causados y el desglose de impuestos acreditables. Al final, Compact lo que hizo es que lo mandó todo a la pestaña 4 y el contabilizador, la captura manual, el F4 o el F6, mandan todo eso y lo único que hace es que le dice IVA acreditable o IVA causado. Y me aparece nada más una sola ventana, pero me dice cuáles fueron para uno y para otro. Entonces, eh, cuando yo ponía con el F4, pues ya se hace un desglose de información de acuerdo a la estructura del XML. Y esta estructura del XML, pues prácticamente tiene que cuadrar sobre todo con mi parte contable que siempre les he pedido y les he dicho. Sin embargo, ahora viene información de una columna, bueno, se agregan mucho más columnas que dice que es la parte de proporción, IVA acreditable, no acreditable, si hubo retenciones, si objeto y si tienen algunos valores extras donde yo ya voy a tener que volver a reacomodar. Y ahora que sí, que si tengo una factura que no corresponda con mi giro de operación, tendrás que dejar la proporción de cero y este apartado quedará como nivel acreditable. Por eso se nos dice que hay que tener mucho cuidado con lo que estamos facturando. Y aquí es algo que lo que tenemos que hacer ahora es que tenemos que ir validando que tanto la gente que trabaja, vamos a decir, me toca un caso de constructoras, la gente que trabaja en las operaciones que tienen la parte de compras es ya no generar tantos comprobantes, porque por ahí va a venir cierta información y que los dueños también facturan, es de que ya no hagan tanta información o tanta operación para que no estar diciéndole al SAT que estamos teniendo muchas operaciones y que pocos no la estamos acreditando. Y si la vas a acreditar, pues bueno, nada más indica la parte de proporción. Aquellos que tenemos operaciones mixtas y que tenemos que mixtear o prorratear operaciones de acreditamiento, pues ahí vamos a tener que estar haciendo una proporción. Y de hecho, vamos a jugar con eso. Vamos hacia allá. Este, eh, Proporción, concepto de IVA y subconcepto. Vámonos, ya voy a ir directamente sobre el apartado de pólizas, que es hacia donde yo voy a trabajar. Conceptos, subconceptos. Voy a regresar un poquitito aquí y aquí de este lado. ¿Qué cambió, Alejandro? Bueno, hasta aquí voy a cerrar lo que es el control del IVA. Voy a hacer en mi listado de pólizas. Ya había tenido algunas operaciones donde yo estaba trabajando. Cuando actualizamos versión,
el sistema va a reestructurar ciertos datos ya de lo que tengamos capturado y va a acomodar la información de lo que estamos capturando. La información de mi captura de pólizas sigue siendo exactamente la misma. Donde cambia es cuando generamos la operación y le decimos registrar control del IVA. Un ejemplo, voy a eliminar estos movimientos y aquí abajo yo sí tengo asociado un XML que es el del pago de teléfono. Y este pago de teléfono, yo le voy a decir, a ver, regístrame el control del IVA. Y el sistema me lo va a hacer en este momento y va a generar el dato. Y, ojo, aquí arriba tengo una información que yo ya capturé contable. Lo interesante es no la información contable, es la información que me pide para el apartado de lo que va a ser, en este caso, la captura de información. Voy a abrir aquí hacia arriba y aquí es donde les voy a explicar. De entrada, si se fijan, ya me hizo un apartado de IVA trasladado al 16. ¿Cuánto fue el neto? ¿Cuál es el importe base? ¿Cuánto fue el impuesto? ¿En qué proporción? Yo lo tengo acreditable, que aquí viene, si se fijan, ya viene este 160 de este lado y viene el apartado de retenciones. Lo interesante no es la captura contable, es la captura de esta información que ya se columnió y que viene más información hacia el lado derecho. Yo aquí de este lado, de estos 1167, a los cuales le estoy diciendo que este IVA acreditable, yo le voy a decir que sí es objeto de impuesto, pero aquí vienen más operaciones y aquí tú tienes que estar revisando de acuerdo a lo que estás facturando o de lo que te facturaron, si es objeto de impuesto, si no es objeto y no obligado al desglose, objeto y no causa impuesto. Si objeto de impuesto, si es PODEVI, si es objeto, no trasladado. Ahí te encargo los descuentos, ahí te encargo regalos, ahí te encargo cosas que te están dando, donativos, o cosas que tú le tienes que decir al aplicativo porque si es o no es objeto de impuesto. Y luego, ¿si aplica impuesto? Sí, sí aplica. Y en dado caso, si no aplicara. El concepto de IVA, híjole, ahí te encargo. Si es pagados a tasa exenta, si es pagados a la tasa del 16. Aquí estos conceptos de IVA, yo tengo que estar bien específico, yo tengo que decir de dónde lo estoy considerando, porque a final de cuentas, estos pagados a la tasa del 16, actos pagados al estímulo de la región fronteriza, porque tengo que checarlo del 8%, sin objeto de impuesto, los pagados a la importación, la tasa y actos del 0%, pues yo tengo que estar empezando a reclasificar de acuerdo a su concepto y no nada más de su concepto, sino sobre todo al subconcepto. Si fue a valor de tasas al total al 16%, si fueron devoluciones, descuentos y bonificaciones, aquellos que nos encantan las notas de crédito, ojo, hay que tener que decirles, sobre todo porque para que no le metan gol en el periodo, y sobre todo la proporción de IVA no acreditable, si es por ciento, exento o aplica proporción, si no cumple con los requisitos, actos o ejemplos asociados. Y aquí están todos los 20 campos que nos está pidiendo la autoridad. Entre estos están los 20 campos extra. Si yo le digo que sí es objeto de impuesto, pues nada más lo dejo tal cual. Pero si yo le digo que no es objeto de impuesto en este caso, o que si no me lo voy a acreditar, si se fijan ya aquí es sí objeto, pero ya de entrada viene para el apartado de IEPS, que no me lo voy a acreditar este apartado, porque aunque aplica el importe del impuesto, pues no juega para tal. Y dice, pues este apartado sí fue objeto de impuesto, sí aplica, pero no tiene ningún concepto ni subconcepto de IVA, porque el sistema ya lo lee. Y como ya lo lee, ya me lo está precargando. Entonces, ojo con eso. Ya desde aquí, pues yo ya tengo la información precargada. Lo que tengo que hacer ahora es ir a revisar no mis operaciones del 16%, sino aquellas operaciones en las cuales yo estoy indicando que tengo operaciones no deducibles. ¿Por qué? Porque aunque yo tenga aquí muchas cosas que estoy comprando, si en el apartado de operaciones que no van a ser deducibles, pues yo voy a tener que decirle que tienen un cero, que el neto, el importe base, y aquí viene el importe de impuesto, la proporción y el IVA acreditable y no sé lo que no se va a generar. Y en este caso, aunque sí es objeto de impuesto, voy a tenerle que decir que no es
valores, que en este caso no voy a utilizar ninguno, que no cumple con los requisitos, que fueron tasas o que fue alguna operación, y voy a tener que ir clasificando estos datos para no tenerlos, si es que lo voy a generar. O en el caso de algunos datos que yo diga, ¿sabes qué? Voy a hacer operaciones de gastos no deducibles en los cuales el IVA, la operación, voy a tener que buscar la manera de acreditármelas. O aquellos que tengan los IVAs que tienen agregado la parte del total del gasto, pues ahí por ahí vamos a tener que hacer algunos cambios. Dos, proporciona el 80% o proporciones de IVA. Si tengo proporciones en los cuales estoy prorrateando gastos, pues yo lo que voy a tener que decirle es que de este 16% de lo que yo me estoy acreditando, pues voy a tener que indicarle la proporción y sobre todo que la parte de IVA acreditable me coincida con lo que tengo aquí. Si yo le dejo 420.50, un ejemplo, de este apartado 474.75, vamos a ver un ejemplo de cómo estaba. Es más, inclusive si aquí vieron, yo le pongo 420, el sistema en automático dice, mira, de este apartado del impuesto es lo que estoy considerando. 474.75, voy a guardarlo y voy a empezar a ver información de cuando yo estoy acreditándome una proporción de IVA, pero no lo revisé en base a la estructura del XML, va a haber información donde yo puedo clasificarlo. Ahora, pagos al extranjero. Si estás haciendo operaciones con extranjeros, no se te olvide que aquí en la parte de arriba, como no tenemos comprobantes extranjeros, pues vamos a tener que llenar información de esta operación para poderle decir que tengo operaciones con comprobantes extranjeros. Y este sí juega y va a jugar para el apartado de cuando generemos el archivo. Entonces, igual, pega con la parte exenta, en la que desde aquí yo le voy a decir que tengo operaciones exentas y que voy a empezar a tener que reclasificarlas o clasificarlas de acuerdo a lo que viene. Entonces, pagados a tasa exenta, actividades por las que no se pagará el IVA, que en este caso son exentos, y en este caso 100% exenta o aplica proporción. Ya desde este lado ya vamos a empezar a generar ya la información. Aquí arriba, contablemente, siempre tenemos que tener la información ya bien contabilizada para que me cuadre con lo que yo estoy indicándole de la DIOT, porque vamos a tener que hacer unos amarres curiosos entre la parte contable. Reportes de información. Voy a regresar un poquitito acá hacia la presentación. Todo esto es lo que estoy explicando de cuando genero la parte de conceptos y subconceptos de IVA. Si es región fronteriza, si no es fronteriza, si se tienen aplicados tasas cero grabados, más que nada, ojo cuando estén haciendo la parte de la DIOT, sobre todo en la parte inferior, que todo esté bien clasificado y que ese todo esté bien clasificado, me vaya cuadrándolo con lo que voy a hacer con la parte de mi declaración de IVA acreditable y que cuando lo cargue ahí arriba, pues también me jale la misma información que tengo con los reportes. Igual, ojo con la proporción de deducibilidad. Cuando tenemos operaciones con vehículos y que tenemos ahí el dato, checa la parte de proporción, que fue lo que acabo de explicar, y cómo lo vas a sustentar y sobre todo que este cuadre con lo que estés contabilizando. Tienes que ser el amarre. Si tenemos operaciones con no deducible, pues obviamente indicar la parte de IVA no acreditable y si aplica o no aplica y sobre todo que diga si es o no aplicable impuestos y demás. Entonces, aquí tengo algunas de las causas y sobre todo de cómo se puede ir acomodando y los ejemplos de cómo lo puedo ir haciendo. Entonces, esto es como yo lo voy a poder generar. Ahora, eh, si tienes operaciones en las cuales todo lo haces deducible y me dices, ¿sabes qué? Si está acreditado, tengo el comprobante, pues no tengo problema. La generación del archivo te va a cuadrar con el reporte contable del auxiliar de control del IVA y con el auxiliar contable y el match va a ser muy bueno. Pero si tienes operaciones de causas de no IVA acreditable, yo te recomiendo empezar a revisar proporciones, si es gasto deducible, si es gasto no deducible y en qué proporción y sobre todo si lo vas a enterar o no.
aquí viene lo interesante. ¿Cómo cambia el proceso de declaración informativa de operaciones con terceros? En este caso, la parte de la DIOT. ¿Hay cambios, Alejandro? No, no hay cambios. Realmente no hay cambios. Para tú generas tu operación de la DIOT, sigue siendo la misma, solamente que aquí abajo nada más cambia de la versión 2 y la versión 1. Por eso, cuando estaba platicando de cómo voy a hacer mi DIOT de periodos anteriores, yo lo que les decía era, mira, no te la compliques. Si vas a aventar complementarias de ejercicio de meses anteriores, pues haz la 1.0 y súbela en el portal viejito, por así decirlo, para que no te tumbe o para que no te mande error de estructura. Pero si ya lo vas a hacer, la de enero y la de febrero, ya con la versión nueva, pues vete a la 2.0 y lánzate sobre todo al apartado de lo que va a ser eh, el nuevo portal, y en el nuevo portal pues ya cárgalo. Entonces, si es con el archivo viejito, lánzate con el archivo viejito y búscalo en la versión 1.0. Si es con la versión nueva, que es la 2.0, pues ya genérala en la versión nueva. Entonces, desde aquí yo puedo jugar con los dos archivos y puedo hacer complementarias de versiones de meses anteriores si todavía estaba haciendo y subirlos en el portal anterior. Y en el portal nuevo, subirlas con el nuevo portal. ¿Va? Muy bien. Eh, ¿Qué es ahora lo que yo te sugiero y te recomiendo? Bueno, el archivo de la declaración sigue siendo exactamente el mismo como lo hacemos tradicionalmente, pero ahora yo te diría, mi sugerencia es, no nada más te vayas con movimientos con proveedores, como reporte y que este cuadre. Hay unos reportes muy interesantes que se llaman conciliación de flujo y va para Dios, pero este en lo particular a mí me agrada. ¿Por qué? Porque ese reporte yo lo puedo manejar, reportes, control de IVA, perdón, y auxiliar de movimientos de control de IVA, me va a dar un reportito muy interesante, muy, muy bueno, donde yo le voy a decir que me dé información de las pólizas de egresos, de quién es el proveedor, cuál es el importe base, si tengo diferentes tasas, la parte del IVA y la parte si tengo alguna retención. Y con este está bien, bien bonito, donde yo puedo ir trabajando mes a mes y que yo sé que si saco un auxiliar, le digo que de algunas cuentas de la 118, yo tengo entendido de que pues este me tiene que cuadrar contra este. Si no me cuadra contra este, pues obviamente tengo que revisar qué me estoy acreditando de aquí. Si se fijan, dice pago sin XML y aquí traigo un acreditamiento, pues supone que no tengo, pues porque traigo un IVA ahí. Entonces, ya de entrada tengo que revisar que este importe de IVA me cuadre. Pero también hay otros reportes que están muy buenos, que en lo particular está este que se llama conciliación de IVA contable y fiscal. Este no lo olvidé, ahorita lo vamos a ver, pero este también está muy padre porque yo puedo hacer un reporte de juntar estos dos eh, y decirle, vamos a decir 118, 01, mandarlo llamar y entre estos dos yo ya puedo decir, ah, mira, de todas las pólizas contable, yo capturé esta información, que prácticamente si la ven es esta. Pero de la fiscal, yo tengo esta otra información que no me está cuadrando y aquí tengo una diferencia. Y esta diferencia es lo que traigo por aquí. Entonces, ya de entrada, si se fijan, yo modifiqué pólizas, pero ya desde aquí yo tengo que ir a revisar este apartado de gasto no deducible y por qué, en cierto modo, me lo estoy acreditando o por qué estoy haciendo. Voy a tener que ir a buscar el listado de pólizas, egresos 9, revisar, a ver aquí abajo qué fue lo que hice. Ah, mira, me estoy acreditando este IVA. Y este IVA, si pues se supone que no está jugando, voy a tener que decirle que de este no va a jugar
y ya decirle que no aplica. Importe el impuesto, cero. Guardo. Como ya es cero, pues ya no me lo aplica. Entonces, guardo, vuelvo a sacar nuevamente mi reporte y ya me empezó a quitar, pero aún así tengo este apartado donde yo hice una modificación, donde yo me apliqué una proporción de IVA distinto al que tenía. Entonces, en este apartado de IVA, voy a tener que estar revisando, de acuerdo a estos dos, a mí me agrada más este que se llama IVA contable y fiscal, y decirle, oye, pues es que, ¿sabes qué? De aquí de esta operación, yo me estaba acreditando el 100% y no es cierto. Me debo acreditar el 80% y revisar que la parte contable que viene aquí sea igual a esta. Y cuando yo le diga guardar, cierro, vuelvo a generar información y aquí yo ya lo tengo amarrado. Entonces voy a tener que generar este de control del IVA y este apartado de control del IVA, pues ahora sí ya va a empezar a cuadrarme con lo que ya tengo de este lado. Y si ya tengo mis papeles de trabajo y ya me cuadró la información, pues ya con esto yo ya puedo tener ciertos valores para poder hacer mis reportes. Ya tengo mis reportes, me voy a la presentación, IVA, conciliación contable y fiscal, y aquí donde yo ya puedo jalar otro reporte muy interesante que sí sería el, el bueno. Vamos a ver. Eh, Dijimos que era contabilidad y el R21. Ahora, declaración de IVA, R21, 2025. Checamos esta información, pero hay algo bien padre, porque si jalo información y la hago de acuerdo a como está bien correcta y ya tengo los datos, pues de entrada yo ya voy teniendo información extra donde me va a jalar el reporte para hacer una hojita de trabajo para lo que es el control de IVA. Entonces, yo les diría, no nada más se casen con el auxiliar de IVA contable y la parte de DIOT con este, sino también empiecen a revisar este de conciliación de flujo, el auxiliar, y en lo particular a mí me agrada mucho este, y este se los paso, miren, está muy bueno, porque si ya amarré los dos IVAs, tanto el trasladado como el acreditable, yo ya voy a tener un reporte muy, muy bueno que va a dar hecho a este, pero aquí ya tengo el apartado del IVA causado y si ya tengo la información de todas mis compras y todas mis ventas y lo estoy acomodando, yo ya puedo sacar un pre de cómo voy a tener mi IVA. Y no nada más eso, si toda la información me la llenaste y sí, solo sí lo hiciste de acuerdo al XML de lo que te estás acreditando, yo ya voy a empezar a sacar reportes de información de lo que yo tengo en los XML. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a sacar esta información, ejemplo, para ingresos de este apartado, sobre todo de la parte que tengo de IVA, los XML que vienen juntos y la reestructura de lo que viene acompañando. Y si lo quiero hacer también para mis compras o mis gastos, si acaso hago complementarias o hago, vamos a decir, devoluciones o compensaciones, este es el archivo que te puede ayudar para que se genere la información. Entonces, aquí ya tengo lo que es la parte de dónde se encuentra la póliza, el periodo de acreditamiento, la tasa de IVA, el IVA que me estoy acreditando, los datos de la parte de operaciones y sobre todo cómo vienen acomodados los XML. Y ojo, mira, aquí lo tengo. Y aquí está pendiente factura. Pues si está pendiente factura, pues de una vez ve y búscala y que te la entreguen. Entonces, ya desde aquí, ya podemos tener información para generar los archivos y tener los soportes suficientes para que la DIOT que yo vaya a subir tenga sus hojitas de trabajo, tenga toda la información en el caso de alguna aclaración o de algún dato que me pueda por ahí hacer ruido. Entonces, yo sí te recomendaría, ¿qué onda con esto? De hecho, te recomendaría que empezaras a generar más archivos o que simplemente tuvieras los soportes. Y aquí vienen algunos que son muy interesantes. Estos de generación de IVA acreditable están muy, muy buenos, que son los auxiliares de impuestos. Este está padre porque se llama el desglose de impuestos. Y este desglose de impuestos, como soporte,
me puede servir bastante. Lo genero, me espero a que me aviente el Excel y este es el que está padre. Para mí está muy, muy bien porque aquí ya tengo los datos de la póliza, los datos del CFDI que estoy generando, si acaso es nacional, si es dólares, qué tipo de operación y el periodo de acreditamiento con el que lo estoy generando. Y aquí está el dato de información donde yo estoy haciendo y sobre todo mi acreditamiento y mi soporte. Les digo, a final de cuentas, todos estos cambios vienen ya en la versión 18, donde ya vienen las modificaciones y yo puedo tener ahora sí toda la estructura de lo que es mi acreditamiento. Y no nada más vienen ese tipo de reportes. Estos están muy padres. Este también está muy padre, resumen de movimientos. Y aquí viene uno que se parece está muy, muy, muy parecido a la declaración. Y este lo puedes utilizar como soporte. Y aquí lo tienes. Para tú ponerle lo que quieres. Y este ya sería para ir generando el archivo. Para ir, ahora sí que cuando haga la declaración, ya tengo mi acuse, ya genere, tengo el de compact, tengo los auxiliares. Y aquí tengo mis archivos donde yo estoy acomodando o sacando información de este dato. Entonces, ojo, porque estos sí están muy, muy padres estos reportes. Y como soporte, como dije, te van a servir bastante. ¿Va? Muy bien. Eh, por eso les comentaba, pónganle mucha atención a lo que hice, declaraciones desde IVA y sobre todo lo que es el R21, porque es el que nos va a generar. Ahora, Alejandro, el archivo de la DIOT, ¿jala igual o en qué cambia? Cuando ya generamos el Excel ya la carga batch ya viene con los campos. Tanto así que cuando ya genero el archivo, pues ya viene con la información y en este caso los datos del tercero ya incluye los campos. Los datos de valores y actos son los 10 campos que nos están pidiendo. Los datos de IVA acreditable también ya vienen los 10 campos que está solicitando. Y en el caso que no me crea el SAT, sobre todo la parte del IVA no acreditable, vienen habilitados los 20 campos que me piden. Y ojo con el apartado de los datos adicionales. ¿Por qué? Porque estos son los últimos que ya en su momento, pues nosotros le decimos que sí. Y el archivo TXT, pues sí se genera en base a lo como nos dice la autoridad y a cómo los está pidiendo. Algo muy parecido como lo tenemos en la parte de la carga batch. Y aquí es donde se generan todos los campos como se está pidiendo la autoridad y que cuando yo saco mi archivo de lo que es la DIOT en Compact, me voy a control de IVA, le digo declaración informativa de operaciones con terceros, genero el archivo TXT, lo voy a generar en la versión 2, quiero visualizarlo en Excel, lo generamos de manera como tradicionalmente siempre lo hacemos, y el aplicativo lo que va a hacer es que nos va a mandar llamar la información del TXT. Nada más hay un pequeñito detalle, que lo que te voy a pedir es que el, el Excel esté activado. Si el Excel no está activado, pues obviamente vamos a tener problemas con lo que va a ser la generación de la macro. Y ahí sí va a estar un poquitito complicado. Necesitamos que el Excel esté activado y que tenga los permisos. Entonces, ya de entrada desde aquí, ya la generación del TXT es exactamente como siempre la hemos generado de manera tradicional, no cambia nada. Si me generas y validas la información, sobre todo en la parte de la captura, pues prácticamente vamos a tener. ¿Sale? Como comentaba al principio, la generación de la complementaria es 2024, hazlas en la versión, en el portal viejito con la versión 1.0 y en las versiones nuevas con la versión 2.0 en el portal nuevo. Consideraciones, recomendaciones, sugerencias, ojo, vayan peleando los PPDs de todas de todos sus reps, de todos los PPDs, pero háganlo, si hay un Alejandro por ahí que les factura en PPD y ya le pagaron al día siguiente, a los 2, 3 días,
corretéenlo para que ya tengan estas operaciones y que esta precarga cuadre con lo que tú tienes o lo que vas a cuadrar con lo de la DIOT, porque van a empezar a saltar diferencias si no lo tienes amarrado. Ojo, hay que checar a comisión, hay que checar instituciones bancarias, hay que checar a Telmex, hay que checar terceros que por ahí nos bajan la base gravable, sobre todo porque a final de cuentas, si estamos diciendo a la autoridad que toda la operación le estamos dando fe, bajo protesta de decir verdad, que son buenos, pues no nos vaya a torcer y entonces sí nos vayamos a meter en una complicación. ¿Va? Y aquí en este caso, sobre todo en la parte de fiscalía, pues lo que me hicieron el favor de pasarme fue aquí para el contador Francisco Rogel, que le mando un saludo, fue la parte de la falla de diseño, sobre todo en este apartado de la exposición de las multas. Si se declara, no se declara la parte administrativa y una conclusión. Igual es este apartado. Aquí lo que yo le recomiendo es, ojo, vayan checando la parte administrativa, sobre todo el cómo están clasificando sus controles de IVA y sobre todo su proporción. ¿Va? Y hasta aquí, en la parte de lo que es control de IVA con Compact. Cambios, sobre todo como viene. Y aquí un breviario, una dato. Acuérdense que hubo una reforma al Infonavit. Compact ya tiene la solución. Ya tenemos liberada la versión. De hecho, se liberó desde la semana pasada, entre miércoles, jueves. Y empezamos a hacer instalaciones. Vayan checando la parte del decreto. Está medio complicada, porque dice que es la obligación de hacer los descuentos, de acuerdo, que no se suspenderá por ausencias o incapacidades en los términos de la ley. Eh, Resumen, si tienes un Alejandro que se cayó, pobre Alejandro, y lo incapacitaste por una semana, y Alejandro tenía un crédito Infonavit, el patrón es solidario en pagar el crédito y se lo tienes que retener. Digo, más bien dicho, se lo tienes que retener y en dado caso que no se lo retengas, el patrón es solidario. Entonces, lo que no le retengas al trabajador, tú como patrón lo vas a tener que pagar. Ya se quitó la opción de que no se va a suspender por ausencias o incapacidades y si tiene un crédito y en esta semana tenía que pagar 400 pesos y no trabajó, a la semana siguiente le tienes que quitar los 400 más lo de ese periodo. Aunque tenga capacidades porque esta reforma aplicó. ¿Y a partir de cuándo, Alejandro? A partir de 21 de febrero. Porque es cuando salió en el diario oficial este cambio y ahí nos traían en friega haciendo algunos cambios la semana pasada. Unos sí se hicieron, otros no, pero la idea es que a partir de este periodo ya los se empiecen a hacer porque ya es obligación. ¿Va? Híjole, y discúlpeme, pero sí es un poquito complicado explicar todo esto en una hora donde normalmente siempre tardo entre 2 y 3 horas. Trato de hacerlo lo más breve, lo más práctico y explicado lo más posible. Y sobre todo agradecerles que me hayan dedicado un tiempo a estas 47, 48 personas que estuvieron. En línea tengo creo que otras 10, 12 personas ahí en la parte de Facebook, sobre todo las que tengo ahí en la parte de YouTube. Les recuerdo, esta presentación se te va a hacer llegar. ¿La quieres? Mándale un WhatsApp, porfa, ahí al 844-306-3042. Te la hago llegar. La presentación está en la página de Sistemas y Saltillo en YouTube. Búscala y si no, te mandamos la liga con toda confianza. Y sobre todo, el hecho es de que vayas viendo los efectos de darle el efecto fiscal a los comprobantes. Obviamente, si hay alguna duda, con toda confianza, mándame un WhatsApp, yo me acerco, te explico y realmente aquí lo que estoy buscando es de que vayan revisando sus operaciones de IVA acreditable y sobre todo las del IVA no acreditable y su proporción, porque es donde la autoridad ahí va a estar poniendo la atención. ¿Sale? Pues yo les agradezco muchísimo el favor de su atención. La verdad me siento muy contento porque tuvimos más de 50, 57, 60 personas en esta plática de una hora. Les agradezco y les comento que vamos a tener eventos. La próxima semana voy a estar viendo cómo me va a aplicar lo de Infonavit. Díganle a la persona que por ahí que les mande la lista de difusión y si quieren algún correo donde los podamos invitar para que les lleguen las invitaciones de estos eventos. Recuerden que todos son sin costo, precisamente porque el interés es que sepan el que utilicen el sistema de manera más eficiente posible. ¿Sale? No me despido, que tengan un excelente inicio de semana. Me da mucho gusto verlos, saludarlos a todos y cada uno. César, Daniela, David, Domingo, Dora.
contador Eduardo, Emily, a todos y cada uno, Francisco, como no, platicando, contador Berino, en este caso Gabriela Quesada, Guillermo, José Luis, Juanita, ahí en el caso de ellos, la contadora Susana, Lorena, cada uno de ustedes, les agradezco y les pido, muchísimas gracias, se las podemos hacer llegar, ¿cómo no, mi estimado Guillermo? Hace mucho tiempo que no te saludaba, o al contrario, igual por ahí, Fer, porfa, toma el dato del correo para que lo puedas enviar. Igualmente, no me despido de cada uno de ustedes, ya saben, un abrazo, que estén excelentemente bien y no les digo hasta pronto, les digo hasta luego, porque en algún momento me va a tocar verlos o saludarlos. ¿Sale? Que tengan un excelente inicio de semana, cualquier cosa, 306-3042-844. ¿Sale? Nos vemos, no nos vemos, no me despido. Y muchísimas gracias. La presentación se las hago llegar y la liga de la información. Hasta luego.